Primero que nada, darles la bienvenida a todos, a todos. Este es el espacio de la PRI. La PRI es la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo soy la prosecretaria, la persona responsable del área de internacionales, soy Miriam Carballo, y hemos trabajado con un equipo, con Ivana Picardo, la doctora Picardo, quien ha estado gestionando este ciclo que comenzó el año pasado, y con Romina Ferrero, que es parte de nuestro equipo de la PRI, quien nos asiste en todas las cuestiones de comunicación y las cuestiones técnicas. Este es un ciclo, como les decía, que empezó el año pasado, que, bueno, algunas de las bondades de la pandemia, a pesar de lo serio y lo grave que es para todos nosotros, pero que ha permitido este acceso, esta posibilidad de estar cerca, de hablar con nuestros, en este caso, con nuestros egresados en el mundo, y por eso estamos en este espacio de las relaciones internacionales, porque creemos en el diálogo, creemos en las relaciones multilaterales, en esto que conversábamos informalmente, o que conversaban nuestros colegas informalmente hace un rato, y nos parece muy importante hacer circular este diálogo, y hacer saber que nuestros egresados de la Universidad Nacional de Córdoba alcanzan estos lugares destacados. En este caso, este mes queremos honrar a dos de estas mujeres egresadas de la Universidad Nacional de Córdoba, que ocupan lugares destacados en la academia o en el espacio público. Y en este ciclo que hemos denominado La ciencia, el lenguaje universal, es una pregunta, y ahora lo pensamos en relación a la ciencia política y a las prácticas políticas. Pero es muy importante para nosotros, no queríamos cerrar este mes sin traer como invitadas a estrellas mujeres, gente que ha logrado vencer algunas barreras. Siempre pensamos que haya gente destacada, mujeres destacadas en la ciencia, o en la política, o en el espacio público, no significa ello de que que las condiciones estén dadas para todas las mujeres. Seguramente las mujeres que luchan y que tienen algunas condiciones especiales de talento, o de algunas condiciones personales especiales, pueden llegar también a lugares destacados, pero queremos que eso pase con todas las mujeres, que nadie quede atrás, y como pensamos, este lema de nuestra prosecretaría este mes es que todas juntas podemos. Todas juntas, o todos juntas y juntos. No, en realidad la apuesta desde la internacionalización, desde esta oficina, es contribuir a la diversidad, contribuir a la incorporación del conocimiento, y contribuir a la diferencia, a la diversidad. Entonces, no quiero tomarles más tiempo, pero sobre todo darles la bienvenida y el agradecimiento profundo de que estén con nosotros en este espacio la doctora Delia Matilde Ferreira y la doctora Brenda Austin, perdón, que son egresadas de la Universidad Nacional de Córdoba, y por eso nos llena de orgullo. Y Delia está en el exterior, por eso la convocamos dentro de este ciclo, y va a conducir el diálogo nuestra querida Brenda Austin. Ivana, la doctora Picardo, va a dar una iniciación del contexto académico, de actuación que tienen estas invitadas tan destacadas que tenemos hoy. Así que bienvenidos a todos, y a todos los que están en este público ávido por escucharlas. Yo he visto que hay gente del interior, que esas son las otras bondades de esta modalidad de virtualidad, que permite que todos entremos en diálogo de distintos lugares, territorios, regionales o internacionales. Así que muchísimas gracias, y los dejo con la doctora Picardo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por participar de este encuentro. Una vez más nos reunimos aquí para poder conversar sobre temas que nos interesan, vinculados a la investigación
científica, pero básicamente con la idea de poder tener las perspectivas y las diferentes vivencias de egresados y egresadas de nuestra universidad. Y como decía bien recién la doctora Carballo, con un acercamiento especial a la problemática de la mujer y en particular la incidencia de la mujer en las prácticas políticas. Delia Ferreira Rubio, quien va a tener la primera intervención, a quien agradecemos mucho que esté con nosotros en este espacio, es abogada graduada de la Facultad de Derecho, entonces Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de nuestra universidad, y Madrid. Actualmente se desempeña en su segundo mandato, reelegida en el 2020 como presidenta de Transparencia Internacional, y es miembro del comité directivo de la OGP y de otras instituciones. Se ha desempeñado como consultora, no solamente en el exterior, que es como se la conoce en todos lados, sino que también ha tenido participación determinante de asesoramiento en el Senado y en otros ámbitos nacionales y también en organizaciones internacionales. Digo esto porque es interesante cómo seguramente en su visión pueden converger las perspectivas diferentes de las prácticas en nuestro país y en el resto del mundo. También, por supuesto, es autora de numerosas publicaciones a las que hemos tenido acceso por suerte, y la verdad es que agradecemos sus aportes en este punto, en el ámbito académico, sobre transparencia, anticorrupción, sobre corrupción política, ética pública, parlamentaria y política comparada, que son sus temas de mayor interés. Luego vamos a abrir, digamos, a este diálogo con Brenda Austin. Quisiera, para empezar a aprovechar la participación de la doctora Ferreira Rubio, simplemente hacer una pregunta. Hace poco leía a una escritora, Paula Olaixarac, reflexionando sobre la literatura y el modo en que la literatura puede perforar el conocimiento, y en esas reflexiones que vuelven cada tanto en relación al rol de la mujer, ella planteaba, y cito textual: como mujer estás acostumbrada a tener que convencer a los demás de tu capacidad, entonces en general cuando una mujer escribe va con todo, y esa fuerza se percibe. En la política, Delia, en los ámbitos de debate público, ¿la mujer va con todo? Para plantearlo en términos performativos, ¿debe ir con todo para conseguir sus metas, que generalmente son cristalizaciones de metas colectivas? Un placer va a ser escucharte. Gracias Miriam, Ivana, Romina por la organización. Es un placer estar en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo siempre recuerdo de mi época de estudiante que cuando se organizó por primera vez el rol de abanderado de la Universidad Nacional de Córdoba, recordábamos en alguna reunión con el rector el logo que tiene nuestro escudo, que dice ut portem nomen meam coram gentibus. Y eso quiere decir llevar el nombre de la universidad al mundo, a la gente. Y creo que eso ha estado siempre presente en lo que hago, por eso no pierdo mi tonada, como verán, y todo el mundo me ubica como cordobesa y egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo creo que cualquiera que quiere destacarse y llegar a lograr un objetivo y tener impacto tiene que ir con todo, sea mujer o sea varón, tiene que ser valiente, tiene que ser directo y tiene que hacerlo con absoluta seriedad y dedicación. Las cosas hechas a medias no funcionan. Lo que sí enfrentamos las mujeres a veces es el mansplaining, que muchas veces ocurre aún cuando uno sea ya una persona con un nombre profesional, pero yo debo decir que he sido una afortunada total en mi carrera de más de 40 años de haberme recibido, y nunca ha sido un verdadero obstáculo para mí el hecho de ser mujer, aunque tengo anécdotas múltiples donde por ser mujer
quedaba relegada en la palabra hasta que podía hablar, o cosas por el estilo. Y creo que eso en parte se debe a la formación que yo tuve en mi familia. En mi familia nosotros somos 4 mujeres, 4 hermanas mujeres, educadas en un tiempo en que la mujer era educada para casarse y ser la señora de. Bueno, eso no pasó en mi casa, y fuimos educadas las 4 como mujeres independientes, profesionales, y como seres autónomos en sí, y eso marcó obviamente la carrera de todas nosotras, y la mía en particular. O sea que mi primer agradecimiento es a la familia, y luego a la formación y a las oportunidades bueno, que la vida me fue dando. Creo que una dosis de suerte también es necesaria, sobre todo probablemente para las mujeres, y yo tengo esa dosis extra hasta ahora, o llámenle energía, llámenle como quieran. Hablando con Ivana para organizar esta charla, ella me pidió que conectara un poco cuál ha sido mi carrera profesional y mi actividad práctica en distintos ámbitos, así que en eso voy a invertir estos primeros minutos para que después conversemos entre todos, que será un placer dialogar con Brenda y con todos ustedes. Y esta fue una reflexión que surgió durante el COVID. Yo quedé varada en Berlín cuando se cerraron los vuelos y demás. Berlín es la sede central de Transparencia Internacional, o sea que ahí está mi oficina. Ahora mi oficina es la laptop y mi territorio es el mundo. Pero estando en Berlín, encerrada obviamente, empecé a ver cómo se conectaban realmente todas las cosas que he venido haciendo desde incluso antes de recibirme, y hay un hilo conductor, y ese hilo conductor es el que les quiero contar a ustedes. Los temas que yo he desarrollado y por los que he trabajado y luchado y he sido frontal, han sido siempre los mismos, que es la defensa de los principios y valores fundamentales, el Estado de Derecho, la defensa de las libertades y de los derechos de las personas, la protección de las instituciones democráticas, no por las instituciones en sí, sino como una garantía de la libertad de las personas. Y eso ha marcado toda mi carrera, vinculado a el tema sobre el que primero escribí, que fueron los valores. Y empecé a escribir sobre valores, que no era un tema muy jurídico, gracias a un gran profesor de la Facultad de Derecho, el doctor Abad Hernando, que era titular de Derecho Administrativo, pero que, y yo hacía simultáneamente el profesorado de inglés, era profesor en el profesorado de inglés en la materia Psicología Educativa. Y con él empecé a trabajar en valores, y después de trabajar en valores en general, trabajé en valores jurídicos, y eso ha estado siempre presente y sigue estando en lo que yo voy haciendo. Otra cosa que ha sido constante en mi visión es que el derecho es la norma, pero es mucho más que la norma, y es muy anterior a la norma. Y eso marca también la formación que uno trata de conseguir para sí, y que trata de transmitir a los muchos jóvenes que muchísimas veces quieren hablar con uno para que uno les diga, bueno, ¿cómo hizo para llegar a? Y en realidad uno cuenta su experiencia, que no es una receta, es simplemente lo que uno pudo hacer por las circunstancias que le tocaron. En cuanto al derrotero de formación, mi primera y gran formación, y otra vez un nombre de la Facultad de Derecho de Córdoba, el doctor Luis Moacé Despanés, es clarísimo en mi formación. Luis Moacé Despanés, para los que no estén familiarizados, era profesor de Derecho Civil, y yo tuve la fortuna, y eso fue pura suerte, de tenerlo como profesor por sorteo, porque así nos anotábamos, después de hacer colas a las 3 de la mañana para tratar de elegir el horario. Elegí el horario y tuve la suerte de que mi primer profesor en la Facultad de Derecho fue Luis Moacé Despanés en Derecho Civil 1, parte general. Y eso fue determinante en toda mi carrera, porque ahí está el núcleo central de lo que es el derecho como derecho. Lo que uno aprende ahí
es lo que le permite pensar jurídicamente en cualquier otra rama, es fundamental. Y eso marcó mi formación. De esa época, no del primer año, por supuesto, sino de mi trabajo en Derecho Civil, además de artículos sobre temas específicos de obligaciones o derechos reales o contratos, o nombre, por ejemplo. De esa época es mi primer libro sobre el derecho a la intimidad, que fue premio del Colegio de Abogados de Córdoba. Lo escribí aún siendo estudiante en el último año y lo publiqué ya habiéndome recibido. Y ese es un tema que sigo trabajando hasta hoy, como todos los temas que siguieron. Una de las cosas que yo siempre les recomiendo a los aspirantes a académicos o a estudiosos o a juristas es realmente llevar a fondo los temas en los que trabajan, para no estar picoteando. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero si uno realmente lo que toma lo lleva a fondo, se transforma con mucho trabajo y una dosis de suerte en una voz relevante, un actor relevante en esa área, y eso es lo que yo he tratado de hacer. Mi segundo paso fue un paso hacia la filosofía del derecho. Esa es la época de mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Esa etapa fue la que me permitió ampliar la formación del jurista, yendo a las bases mismas y a las distintas interpretaciones del fenómeno jurídico. De esa época es mi segundo libro, que es mi tesis, El principio general de la buena fe, y también los estudios de metodología jurídica que me llevaron a analizar aspectos del derecho como ciencia, los paradigmas científicos, que era un mundo nuevo, no era algo que uno viera en la Facultad de Derecho, y eso contribuye muchísimo a la formación del jurista. El tercer paso fue la ciencia política y el derecho constitucional, y eso tuvo que ver con la vuelta a la democracia en Argentina, y el trabajo en financiamiento de los partidos políticos, sistemas electorales, sistemas políticos, el presidencialismo, el parlamentarismo. De esa época son mis trabajos sobre el gobierno por decreto, los decretos de necesidad y urgencia. Todo ese trabajo estuvo vinculado a ese recorrido por la ciencia política y el derecho constitucional. La siguiente estación fue trabajar más en la ética no solo en el plano de las instituciones o la ética pública, sino la ética y la integridad en general como fuerza sobre la que se debe constituir o construir una sociedad, y estamos volviendo a esa discusión precisamente en esta reconstrucción de la nueva normalidad. Ahí está todo el trabajo de anticorrupción, el trabajo de cultura democrática, son todos de esa época y los sigo trabajando. Y mi nueva pasión desde hace unos 5 años es la inteligencia artificial, los algoritmos como instrumentos de políticas públicas, con muchas posibilidades para la facilitación de la toma de decisiones o las decisiones basadas en datos, pero también con muchísimos riesgos para los derechos de las personas, la privacidad, los datos personales y sobre todo la autonomía de las personas, en lo que yo creo que puede constituirse como una algocracia. Eso es lo que yo veo en el futuro, y no es solo el futuro, sino que ya lo estamos viendo con episodios como lo que pasó con los exámenes de ingreso a la universidad en el Reino Unido en septiembre del año pasado, donde en vez de recurrir por el COVID a las calificaciones de los docentes, la Junta Examinadora Nacional decidió que iba a utilizar un algoritmo para calificar a los alumnos. Y entre los factores para la calificación no estaba solo la performance del alumno, sino en qué barrio estaba la escuela en la que había asistido y cuál era el promedio general de rendimiento. Con lo cual lo que pasó fue un escándalo general,
con primero apelaciones a las decisiones y después cuando salieron a decir cómo habían surgido esas clasificaciones, con un repudio general al algoritmo, con gente en las calles con pancartas diciendo, y perdonen la grosería, fuck the algorithm. Bueno, eso es la algocracia, eso podría haber afectado el futuro de toda esa generación, sus posibilidades de ingreso a una universidad a la que querían acceder, etc. O sea que esa es mi preocupación ahora, y la falta de transparencia, la falta de una ética en la elaboración de estas herramientas de inteligencia artificial, para que ustedes se den una idea. La inteligencia artificial surge a fines de los años 40 del siglo pasado, pero recién hace 2 años la Universidad de Harvard y el MIT incorporaron ética en las carreras técnicas para los diseñadores de este tipo de herramientas. Eso marca todo un recorrido. En cuanto a los distintos lugares donde un jurista debe estar para ser jurista, y Antonio es un muy buen ejemplo de esto, yo creo que lo académico es muy importante porque da un bagaje que da una ventaja notable, pero sin recorrer los pasillos de la práctica política no se aprende lo que se debe aprender, y no se puede ser un excelente dirigente político o hacer la tarea vinculada a la política, con mayúscula estoy hablando, si uno no tiene un pie puesto en la práctica. Argentina está llena de personas que escriben sobre el proceso de formación y sanción de las leyes y el Congreso y demás, y en su vida estuvieron en un pasillo de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores de la Nación, o de la legislatura de la provincia correspondiente. Y sin esa experiencia, el conocimiento académico es solo una pata del conocimiento, pero no es pensar el fenómeno jurídico o el fenómeno que uno debe analizar como un todo. Así que yo recomiendo y agradezco haber tenido la posibilidad de trabajar en el gobierno nacional, en el gobierno provincial, en la Cámara de Diputados con Antonio Hernández Gil siendo su asesora, en la Cámara de Senadores con otro legislador de Córdoba, el doctor Molinari Romero. Así que esa práctica para mí fue central a lo largo de mi tarea y de desempeño académico, digamos, porque siempre mantuve la idea de seguir escribiendo, seguir investigando y seguir publicando. Publicar hoy es mucho más fácil que cuando yo empecé, y las personas que hoy se dedican a esto tienen que aprovechar las redes sociales y toda esa facilidad de hacer llegar su mensaje y de compartir sus trabajos, porque esa es una forma de construir a ese actor relevante. En cuanto a la experiencia internacional, yo he tenido la fortuna de hacer el mismo recorrido, tanto académico como de trabajo práctico en la política a nivel de los ejecutivos, de los congresos o de los organismos electorales, por ejemplo, o de las auditorías y controlarías en toda América y en algunos países de Europa y algunos de Asia. Son circunstancias distintas, son contextos distintos, pero hay mucho que une a los que son los legisladores en unos y en otros países, o las comisiones. Obviamente las circunstancias históricas y políticas cambian, y eso enriquece otra vez a la visión del académico que trata de armar o entender un fenómeno. Hoy, y con esto termino, mi territorio es el mundo, porque la organización que tengo el honor de presidir tiene capítulos en más de 120 países en el mundo, así que mi día, y estoy dedicada full time a esto, pro bono, porque esta es una actividad de la sociedad civil, mi día empieza con alguna conferencia a las 5 o 6 de la mañana en Bangladesh o en Sri Lanka, y va avanzando a lo largo del día hasta terminar a veces en Honduras o en DC, en Washington, para conversar sobre estos temas que siguen siendo todos los mismos, actualizándose y moviéndose según los países. Y la otra ocasión
realmente enriquecedora que yo he tenido la posibilidad de experimentar es la de participar en foros de primerísimo nivel internacional. El OGP que mencionaba Iván es la Alianza de Gobierno Abierto, es una alianza creada por Obama y Dilma Rousseff, que reúne a más de 80 países del mundo. Y bueno, obviamente esas conversaciones entre gobierno y sociedad civil son sumamente enriquecedoras, y los demás foros internacionales donde es muy interesante ver cómo se comportan los grandes nombres del mundo, desde el foro de Davos, que es toda una experiencia, hasta la OSD en París, o el Fondo Monetario, o el Banco Mundial, en fin, toda esa, o la Asamblea de Naciones Unidas, o la Asamblea de los miembros partes de la Convención Anticorrupción, por ejemplo, son todas experiencias realmente muy enriquecedoras. Así que ese ha sido el periplo, y con eso podemos empezar a conversar. Muchísimas gracias, Delia, muy interesante. Gracias por compartir este recorrido, porque claramente quienes hemos leído y quizás nos quedamos con una parte de tu historia, no conocemos, digamos, toda tu trayectoria, y el excelente consejo que lo tomo, incluso personalmente, de tomar las inquietudes y trasladarlas, digamos, a la vida como un proyecto, ¿no? Como un proyecto vital. Que es lo que le puede dar consistencia al aporte que cada uno pueda hacer en el lugar que ocupe. Bueno, ahora vamos a presentar a Brenda. Brenda es también abogada y egresada de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, y es magíster en estudios políticos aplicados. Es diputada nacional por Córdoba, por la Unión Cívica Radical, en particular secretaria parlamentaria del bloque de ese partido, y vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales. Ella alterna, y esto también es un dato interesante para resaltar de Brenda, su intensa actividad política, que comienza desde muy joven, siendo presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho en el año 2003, 2 años después preside la Federación Universitaria de Córdoba, y luego se ha desempeñado como secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, y también su actividad académica, porque es docente de Derecho Constitucional y Administrativo en nuestra universidad también. Así es que estas dos calidades que se notan en lo que es su actividad actual, intensa y muy pública, que es la de ser diputada de la Nación por Córdoba, también está condimentada claramente por una trayectoria política desde muy joven y una actividad académica muy intensa. Así que bueno, gracias Brenda, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias Ivana por la presentación. Nos conocimos allá por el año 2000 en la Facu de Derecho, gracias. Gracias Miriam por la invitación, por la creación de este ciclo de actividades desde la PRI. Me parece que le hace honor a la universidad al rescatar la historia, la trayectoria de distintas personas que con su paso y sobre todo con su desempeño actual llevan bien alto los valores de la universidad. Y gracias por darme el privilegio y el placer de compartir esta charla con Delia, que sin lugar a dudas es un claro ejemplo de ello. Bueno, hay la verdad que me han surgido un montón de dudas, de inquietudes, de comentarios en ese recorrido que hizo Delia por su historia. La conversación inicial entre Delia y Antonio creo que es un lujo que nos dimos quienes pudimos llegar temprano sobre algunos de los tantos puntos que nos parece interesante abordar. Decir que la verdad hay distintas dimensiones desde donde podríamos abordar la conversación, ¿no? La que tiene que ver con el rol de la mujer en la política, algo que Delia respondió al principio y que por supuesto podemos reflexionar, pensar, profundizar cuánto camino falta recorrer en torno a esos objetivos en la búsqueda de la equidad.
qué rol han tenido las leyes, las medidas de acción positiva en acelerar esa transformación. Eso es muy palpable, muy evidente en Argentina en el caso de lo que fue la ley de cupo femenino y cómo las mujeres empezaron a crecer en su participación en el Parlamento. Y este juego un poco para romper esas barreras invisibles, ¿no? Esos famosos techos de cristal, las paredes de cristal, los pisos pegajosos. Bueno, todas las estrategias que en el ámbito de lo público, pero también de lo privado y también de las organizaciones de la sociedad civil, las mujeres han ido provocando esa transformación. Eso a mí me anima a decir que estamos frente a lo que va a ser el siglo de las mujeres, ¿no? Si el siglo pasado tiene de alguna manera un componente muy fuerte en la irrupción del movimiento obrero, en el diseño de los marcos constitucionales, en el rol de los partidos, en representar y pensar desde otros modos, no hay duda que el rol de las mujeres como un actor buscando y demandando y logrando protagonismo en la vida pública, indudablemente es parte del rasgo característico de las últimas décadas, ¿no? Y eso, y por supuesto que ahí nos mueve la indignación de las injusticias, lo decíamos días atrás, cuando celebramos en un encuentro al que nos invitó la Federación Universitaria de Córdoba, y hay una plaquita con las mujeres que fueron presidentas, y la plaquita era muy chiquita, y pusieron presidentas, secretarias generales, y eso trae a colación una frase que repite mucho una colega diputada, que dice, si las podemos contar es que las mujeres todavía son muy pocas, ¿no? Entonces, claro que ahí hay un punto de reflexión sobre cuánto falta en nuestras democracias, y en los distintos órdenes, vuelvo a decir, lo público y lo privado, para potenciar ese camino a la igualdad. Pero la verdad, Delia, creo que sería desaprovechar tu enorme trayectoria, experiencia, formación en los otros puntos que tocaste, que mencionaste, y sobre los que me gustaría que pudieras y pudiéramos profundizar la conversación. En particular, aquel con el que dispararon los comentarios con Antonio al comienzo, y que creo que nos han preocupado a todos quienes venimos desde distintos lugares siguiendo. Lo voy a simplificar en un título que quizás suene demasiado grande: la vigencia y el respeto por nuestra Constitución Nacional en el marco de la pandemia. Pero en definitiva es eso, ¿no? Cuando empezamos a ver los intentos de concentración de poder detrás del mascarón de proa que significaba la pandemia como una herramienta potente para que los gobiernos concentren decisiones y sorteando los resortes constitucionales que en el caso de nuestro país están claramente limitados. La restricción a libertades tan básicas como la de la circulación tiene un camino constitucional que no fue el que se eligió. Entonces, ¿cuánto de esto nos vamos a replantear más adelante en la tolerancia al avance sobre los derechos y las libertades? Y lo que no se dijo, lo que no hizo el Poder Legislativo, lo que no pudo hacer el Poder Judicial, y obviamente lo que hicieron los ejecutivos. Y ahí hay, creo, dos componentes en los que sería interesante conocer tu mirada y tu visión en el marco internacional, que tuvo obviamente que ver con la gestión de la pandemia desde la mirada puesta en los recursos públicos, ¿no? Cómo de alguna manera las situaciones de emergencia suelen ser una herramienta que permite la flexibilización de los controles, de las normas existentes, de los mecanismos de transparencia o de control en las compras y contrataciones, tanto en lo que es la obra pública como en lo que tiene que ver con los insumos, y que creo que ha estado presente en aquellos primeros episodios que vimos en Argentina, que hoy parece que fuesen hace varios años atrás, cuando se denunció al Ministerio de Desarrollo Social por los sobreprecios en las compras públicas. Pero por supuesto que también tiene otra dimensión más dolorosa en torno a lo que fue la restricción de las libertades, ¿no? Lo vimos a lo largo de toda la Argentina, este federalismo que se animó a pasar límites impensados, donde transitar de una provincia a la otra parecía de pronto más complejo que pasar de un país a otro, donde nos encontramos con limitaciones severas
y vejaciones a los ciudadanos, ¿no? Con situaciones de detenciones casi legales por estar circulando el día que no correspondía al DNI, o por haber ido a comprar pan en un momento donde no se podía, personas que terminaron detenidas, con situaciones y denuncias que han llegado a gran parte de los organismos internacionales. Entonces digo, ¿cómo has visto, cómo ves, y qué aprendizaje podemos tomar de esto para adelante, ¿no? ¿Cuáles tienen que ser los anticuerpos que construya la democracia para que situaciones como estas no nos vuelvan a dejar frente a tamaña debilidad? Y por otro lado también, en ese recorrido que, bueno, obviamente, digo, acá está Marcelo Tosar, legislador de la provincia de Córdoba, que ha tenido un rol importante, así como lo han hecho distintos actores y legisladores a nivel nacional en torno al tema del acceso a las vacunas, ¿no? Este bien tan preciado, tan escaso, y que quizás como ninguna otra cosa debía repartirse honrando estos principios de probidad, de transparencia, de criterios objetivos en la distribución. He visto que seguiste también muy de cerca la situación de Argentina, así como otros de los países de la región, y tus reflexiones y comentarios al respecto de esto, y cómo crees, digo, que el mundo está mirando esta situación. Acá yo me animo a hacer un comentario. Señalaban al comienzo, en esa conversación informal, el rol de los organismos multilaterales, ¿no? Y cómo, qué esperábamos, qué queríamos y qué pasó. Y ahí creo que quizás como pocas veces en los últimos, me animo a decir, en el último siglo hemos sido conscientes de nuestra interdependencia, ¿no? De que habitamos un mundo muy pequeño. Vos dijiste, mi territorio es el mundo. Y creo que eso, por supuesto, tiene una particularidad respecto al tipo de trabajo que llevas adelante, pero me parece que ese es el aprendizaje que como ciudadanos quizás tuvimos de lo que fue la pandemia, la interconexión, la interdependencia, la velocidad en la que los cambios impactaron, y que tampoco sirven las respuestas chauvinistas al interior de los estados cuando no hay generosidad para pensar los entornos comunes, ¿no? Y cómo esto se aplica a la pandemia, pero también cómo se aplica, por ejemplo, a la crisis climática. Para no abundar, digo, de verdad me surgieron un montón de puntos que sería interesante si nos diera el tiempo profundizar, pero quiero llevarte también al último, al que mencionaste, al de la inteligencia artificial. Creo que ese es un gran debate que está muy ausente en nuestro país, que está fuera de la escena y que sin embargo va a ser el dominante, me animo a decir, de las próximas décadas, ¿no? Lo que es en todos los niveles, en cómo está tensionando los sistemas educativos, los tipos de formación y no formación que se están gestando, cuánto nos estamos preparando para ese mundo que va a transformar todas sus dimensiones, que va a transformar el mundo del trabajo, las capacidades y habilidades desarrolladas en los sistemas educativos, pero que también va a tensionar las democracias. Si las democracias sostienen la base de su legitimidad en los procesos electorales, pero también en la capacidad de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, ¿qué pasa con la irrupción de muchas de estas herramientas tecnológicas que tienen inmediatez, que tienen capacidad de respuesta en algunos casos con mayor rigor que el ejercicio de lo público, pero también atravesado por todas estas tensiones que vos señalabas? Días atrás, en una conversación, alguien decía, los que están estudiando el tema se presentan o se agrupan en 3 escenarios distintos. Dicen los tecnodictatoriales, ¿no? La inteligencia artificial y los algoritmos como una concentración de poder en manos de pequeños actores, los tecno-optimistas, vamos a resolver el mundo a partir de la inclusión de las tecnologías en la solución de los problemas globales, y los tecnocapitalistas, ¿no? Las soluciones en manos de actores concentrados tomando decisiones que impactan en todo el mundo. Bueno,
vos dijiste, el derecho es algo que antecede a la norma. Bueno, ¿cómo se piensa esto? ¿Cómo se puede, desde dónde nuestro país puede pensar los mecanismos regulatorios, si tienen sentido, si se puede, y cómo nos preparamos para que esto sea una oportunidad y no un riesgo en un país que ya está atravesado y transitado por más riesgos de los que quisiéramos y pudiéramos procesar. Por mi parte, cerrar ahí, obviamente hay muchos más comentarios que me gustaría hacer, pero creo que como todos y todas los que estamos acá, lo que queremos es escucharte y usar tus minutos al máximo disponible. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Bueno, has marcado una agenda que podríamos estar en tres días de foros en la OSD, porque prácticamente ha sido el programa de la OSD o de la OCDE la semana pasada en el foro de integridad, que ha sido 3 días intensísimos con gente de todo el mundo. Pero toco algunos de los puntos que vos has marcado y te agradezco los comentarios. Número 1, lo que hemos visto en materia de corrupción, concentración de poder, falta de respeto de los límites y de los estándares internacionales para responder a las emergencias, no ha sido solo América Latina, no ha sido solo Argentina. Este fue un fenómeno que empezó en el mes de febrero, lo empezamos a ver desde Occidente, mirábamos, nosotros tenemos capítulo en China también, que es un capítulo muy especial, como se pueden imaginar por las circunstancias políticas del lugar. Empezamos a advertir que se producían respuestas que excedían el respeto, o que realmente violaban derechos humanos o libertades que nosotros desde Occidente considerábamos básicas, y en muchos momentos la gente decía, en Europa en aquel entonces, eso no va a pasar acá. Acá no se va a aplicar semejante cosa como que el gobierno pase y cierre con candado tu edificio del lado de afuera y te tengas que quedar adentro. No pasó tanto, pero ha pasado cosas muy similares, y nosotros tenemos nuestra provincia de Formosa siendo un paradigma a nivel internacional ya de los abusos que se han cometido. Pero aún sin llegar a ese extremo, nosotros empezamos a ver y a producir reportes con nuestros capítulos en el mes de marzo, donde alertábamos sobre los riesgos de corrupción y de abuso de los derechos que se podían producir en una situación de emergencia, porque la corrupción aumenta sistemáticamente los riesgos cuando se producen situaciones de emergencia. Y ha habido muchas situaciones de emergencia en el mundo. Lo que no había habido es una emergencia realmente global como esta, que ha abarcado norte, sur, ricos, pobres, todos los continentes. Y esas advertencias se vinculaban con algunos de los puntos que después vimos que efectivamente daban lugar a casos de abuso de poder y de violación de principios básicos. En muchos países lo que se vio, además de la concentración de poder en el Ejecutivo, que es típica de la emergencia, el abuso de esos poderes, que no debería ir mano a mano con la emergencia, pero que ha sido la realidad en muchos países, la utilización de la emergencia como respuesta urgente frente a una población que cuando está con miedo y se ve atacada, requiere respuestas y no se dedica a mirar si esto afecta o no sus derechos, quiere respuestas ya. No le importa si están funcionando los controles o no están funcionando, si hay estándares, y esa es una demanda que también le abre la puerta o genera incentivos para aquellos que quieren abusar de su poder y se sienten a sus anchas porque encuentran un plafón social apto para excederse. Y lo que hemos visto, por otro lado, es la utilización de la emergencia como excusa, no ya como respuesta urgente excesiva en algunos casos, sino como excusa para tomar medidas que no tenían nada que ver con la emergencia, que no se vinculaban a la emergencia, pero que como la gente estaba distraída con la emergencia y quería soluciones rápidas, si el que concentraba el poder, es decir, los ejecutivos, porque esa ha sido la regla, digamos, los ejecutivos tomaban medidas que presentaban como estamos defendiendo la salud ante todo, no nos importa nada más, y entonces tomaban medidas que no tenían nada que ver con la emergencia, que no apuntaban a corregir los efectos o a prevenir los efectos o a
brindar servicios a la ciudadanía, sino que solucionaba algunos otros problemitas que en muchos sistemas políticos existen, de impunidad, de tapar situaciones, o de tomar medidas que son normalmente, en situaciones normales, mal recibidas por la población, pero que en el medio del caos pasan desapercibidas o no son la primera plana. En muchos países, y en algunas circunstancias en nuestro país también, lo que vimos fue la Constitución en cuarentena. Lo que se puso en cuarentena fue la Constitución. Lo que se puso en cuarentena fue el derecho de acceso a la información pública. Lo que se puso en cuarentena fueron los congresos, los parlamentos. Lo que se puso en cuarentena fueron las auditorías generales o las contralorías. Y eso realmente resulta inaceptable y es una de las lecciones que debemos aprender, porque esto puede volver a pasar. Todos los que analizan tendencias de futuro y escenarios futuros ven la posibilidad de que volvamos a tener un problema global. El cambio climático es una amenaza muy, muy cercana, pero además puede suceder otro tipo de pandemia como esta. Y lo que deberíamos tener en cuenta, y los legisladores deberían proporcionarnos, es el marco jurídico adecuado para transformar los estándares nacionales, los estándares internacionales en materia de emergencia, con limitaciones temporales, proporcionalidad, no discriminación, respeto del Estado de Derecho y de las competencias, etcétera, etcétera. Tratar de generar cuáles son los mecanismos de control y los límites reales que va a haber en una emergencia. Y las normas que tenemos no alcanzan para eso. Decir que en una emergencia vamos a ir a contratación directa, donde los controles no van a ser efectivos, o la sindicatura va a hacer cualquier lista de precios, y vos mencionaste el caso de la compra de insumos de alimentación, pero también tuvimos los hoteles de la ciudad de Buenos Aires, contratados con conflictos de interés. Entonces, esto no tiene color político, mi posición es la defensa de una institución en defensa de las libertades personales. No podemos poner la Constitución en cuarentena. Ese es el estándar internacional número 1, respeto del Estado de Derecho. Y nosotros no lo garantizamos siempre y deberíamos haberlo hecho. Para los que son abogados acá, nosotros siempre hablamos desde nuestra primera lección de Introducción al Derecho de la famosa pirámide de Kelsen, donde las normas se organizan jerárquicamente y las inferiores no pueden violar a las superiores. La superior es la Constitución, o después del 94, dos bonetes, son como dos picos de la montaña, que son los tratados internacionales con rango constitucional. Esos son dos picos que están en paralelo, pero lo que tuvimos acá, y seguimos teniendo, me parece, es que el protocolo está por encima de la Constitución en Argentina. Y eso es una barbaridad. Lo vengo diciendo durante todo el año 2020, desde Berlín, hablando con las radios y la tele en Argentina. Es inadmisible que haya protocolos que violen la Constitución Nacional. No estoy hablando de una ley, estoy hablando de la Constitución. En Argentina no hay límites o aduanas interiores, ahora sí las hay, a nivel municipal. Recuerden que al principio los municipios descargaban camiones de tierra para cerrar sus fronteras, decían. Por Dios, pero ¿a dónde vamos con ese tipo de protocolo? Y después muchas otras barbaridades que se han ido cometiendo. Así que el protocolo tiene que estar sujeto a la Constitución, y si no, simplemente es inconstitucional. Así de simple. Lo que hemos visto es abuso de recursos públicos, eso en muchísimos países, aún en los países desarrollados, y ustedes estarán familiarizados con nuestro índice de percepción de corrupción, que publicamos todos los años a comienzo de año, y un mapa donde los países percibidos como transparentes están en color clarito, en amarillito, y los percibidos como corruptos estamos todos en colorado. Bueno, hubo abuso en las compras públicas en los países amarillitos y en los países colorados. Hubo concentración de poder en unos y en otros. En algunos, y Alemania destaca en eso, las instituciones nunca estuvieron en cuarentena.
estuvieron funcionando y hemos visto a los órganos judiciales ponerle límite a la dirigencia política, que, cuestión aparte, merece chapeau, porque realmente tener a Merkel en esta circunstancia es una ventaja comparativa que ustedes no se pueden imaginar. Para la sociedad, para los que estamos sujetos a esas normas, y prendíamos la radio y queríamos saber qué era lo que teníamos que hacer y qué hacía el Estado para contribuir a mejorar la situación. O sea que el problema de corrupción y falta de transparencia en el uso de los recursos públicos fue una cosa que se repitió, y nosotros tuvimos algunos episodios que tenían que ver con conflictos de interés, con sobreprecios, con intervención de proveedores que no habían sido sujetos a la debida diligencia de investigación. Entonces era un proveedor de zapatos que de repente ofrecía proveer ventiladores o respiradores, y por supuesto no podía cumplir, pero con el asunto de la emergencia se les había concedido el pago por adelantado de la totalidad de los fondos. Cuando los gobiernos iban a esas cuentas bancarias, ya se imaginan que los fondos no estaban, las empresas no existían. Esto pasó en muchísimos países. Para que se den una idea, nosotros tenemos a lo largo del mundo centros de asistencia legal anticorrupción para los ciudadanos que quieren denunciar corrupción y no se animan a ir a los organismos oficiales por razones obvias. Entre marzo y octubre, esos centros recibieron más de 1000 denuncias de corrupción exclusivamente vinculadas al COVID. Exclusivamente de ese tema y en uno solo de los canales de ingreso de esas denuncias. El tema del vacunatorio VIP, y yo he ido siguiendo lo que Marcelo ha estado haciendo desde Córdoba, ha sido realmente para la tribuna internacional, porque hemos salido hasta en el New York Times como un caso de abuso de poder. La definición de corrupción para nosotros es abuso del poder encomendado en beneficio personal. Cuando empezaron a llamarme a preguntar si esto era un caso de corrupción, yo dije, es la definición pura y directa de corrupción, además de ser una falta ética brutal. Hoy hay otra denuncia de otras 60 dosis yendo a Calafate, o sea que seguimos. Y eso ha sido muy lamentable, realmente un bochorno a nivel internacional. Ha habido algunos otros casos, Perú es un caso conocido, en otros países ha habido, incluso en algunos de los países nórdicos, la detección de quienes pretendían saltarse la línea, jump the line, y ha habido, por supuesto, que reacciones muy fuertes. En España hubo varios casos, tuvo que renunciar el general en jefe del ejército español y algunos otros ministros y concejales. O sea, no nos anduvimos con chiquitas en las respuestas en algunos países. En otros seguimos investigando, y al promedio de nuestras investigaciones de corrupción, esto puede ser más o menos dentro de 20 años, haremos un zoom y diremos que han sido declarados inocentes todos porque no se pudo probar, porque tampoco creo que lleguemos a condenar, y además una falta de ética, hablando de ética y de integridad, que está en la base de todo y está en la base del derecho, y si no esto es nada más que una formalidad, una falta de ética absoluta. Y eso tiene que ver también con una necesidad que tenemos en Argentina de reconstruir los consensos básicos elementales sobre lo que está bien y lo que está mal. Ese consenso en Argentina está quebrado, no de ahora, sino de hace tiempo. Y no se puede reconstruir con un código de ética o una ley de ética pública. Porque si esperamos que un funcionario llegue a ministro para informarle que la ley de ética pública en su artículo 2 dice que el principio que debe orientar su trabajo es el de ser honesto, respetar el derecho y no aprovecharse de los recursos públicos, si esperamos hasta ese momento para explicarle a ese señor o señora cuáles son sus deberes éticos, estamos en un problemón. Esto hay que empezar a trabajarlo constantemente desde el jardín de infantes, desde las familias, y llevarlo adelante para que en 20 años, en una generación, tengamos otra mentalidad. Eso está en la base de la pelea por el derecho, la lucha por el derecho, para usar una
una frase muy cara a todos los que hacemos derecho civil. El tema del multilateralismo es un tema central, estaba, como veníamos conversando con Antonio en la previa, digamos, COVID toma al mundo con sus organismos multilaterales muy debilitados especialmente por la prédica del presidente Trump, que desde el comienzo de su gestión realmente trató de desmantelar la poca fuerza que muchos de estos organismos o foros tienen en el mundo. Todos sabemos, los que somos abogados, que criticamos la falta de capacidad de implementación, de enforcement, de coercividad de los organismos internacionales o de las normas y convenciones internacionales. Ese es un déficit que sigue estando ahí, a pesar de algunos intentos, pero lo que vimos era que muchos de estos organismos ni siquiera tenían la capacidad de juntarse y diseñar una política común para enfrentar un enemigo común. Y esa debilidad se venía viendo ya desde antes. Nosotros hicimos durante el año 2018-2019 un ejercicio de escenarios desde Transparencia Internacional para elaborar lo que ahora es, y acabamos de aprobar, nuestra Estrategia 2030. Y en ese ejercicio de escenarios, salían ya algunas tendencias que en realidad estaban, pero se acentuaron muchísimo con el COVID. La tendencia a la concentración del poder, el populismo, las autocracias, estaba clarísima incluso en países de la Unión Europea, como puede ser Hungría, en Estados Unidos mismo. Era una tendencia, y ustedes habrán sentido ahora, se ha reflotado en Argentina el tema de cómo mueren las democracias y toda esa literatura que en realidad surgió hace 3 años, cuando Trump asume la presidencia, y los intelectuales empiezan a ver, wow, ¿este fenómeno qué es? Para los latinoamericanos no era nada nuevo, era un típico dictador, suelo un populista latinoamericano, y estaban tomando los americanos la medicina que nosotros ya sabemos de sobra qué sabor tiene, porque tenemos lamentablemente mucha experiencia en eso. Pero en el contexto académico y del pensamiento en los Estados Unidos fue un shock, y de ahí toda esa literatura que ahora se reflota como si fuera algo nuevo. No, eso ya estaba en el escenario mundial, en la visión de lo que venía, y se acentuó con el COVID. Y un problema del COVID y de lo que nos ha pasado institucionalmente es la dificultad que vamos a tener en la nueva normalidad para lo que yo llamo recoger el barrilete. Porque el barrilete ha avanzado, y como muchas otras veces en casos de emergencia, una vez que se cruzan algunos límites y que la sociedad se acostumbra a esos límites, y que los poderosos explotan con mucha satisfacción, porque es más fácil gobernar para ellos con la concentración de poder y llevándose por delante todo, que teniendo que cuidar los límites. Una vez que se ha consolidado esa situación es muy difícil retrotraerla, pero esa debería ser una de las tareas que nos encomendemos todos para el post-COVID cuando llegue, o la nueva normalidad, o la reconstrucción mejor, como es el lema ahora. Vos mencionaste el tema de la globalización, y obviamente la globalización mostró su parte más conflictiva, porque mostró el problema que se producía cuando las cadenas de producción o de suministro global se interrumpían por un problema en un país, y todos los otros dependían de ese país para obtener algún insumo, porque en la división de tareas de la globalización se concentra la actividad en distintos países, y la tendencia en las conversaciones que uno escucha en el foro de Davos o en algunos otros foros empresarios es la necesidad de volver a tener la producción de insumos básicos más cerca de lo nacional, para no depender del transporte internacional o de lo que suceda política o sanitariamente en otros países. Hemos tenido el ejemplo de lo que pasó en el Canal de Suez, que no tiene nada que ver con el COVID, pero mostró cuál frágil
es la globalización cuando las cadenas de valor están realmente transversalizadas. Y en tema de inteligencia artificial, yo creo que ese es el tema del futuro. Creo que algunos de mis colegas en Transparency, cuando yo hablo de estos temas, me dicen, Delia, vos parecés Isaac Asimov, como si esto fuera ciencia ficción. Y esto no es ciencia ficción, señoras y señores, esta es nuestra realidad hoy. Los algoritmos y la inteligencia artificial se utilizan para decidir quién accede a una tarjeta de crédito, quién accede a un seguro, quién accede a un subsidio. Son mecanismos absolutamente opacos, tienen algunas características en su construcción que hace que los propios diseñadores no sepan bien cuál va a ser la conducta de estos algoritmos al decidir cuestiones. Los datos con los que se cargan estos mecanismos de machine learning son claves y pueden profundizar grietas y discriminación anterior, porque datos históricos traen consigo todos los las desviaciones o los bias, no me sale la palabra en castellano, los vicios, digamos, que tengan estas tecnologías. Y están siendo utilizadas para decidir cosas que hacen a la vida del ciudadano común. O sea que desde el punto de vista de las herramientas de transparencia, lo que debemos hacer es empezar a pedir acceso a la información, a qué algoritmos se utilizan, quién los diseña, cómo los diseña, qué datos se cargan y cuáles son los mecanismos operativos. Si tuviera gente joven dedicada a tecnología, le diría, empiecen a trabajar ya en auditoría de algoritmos, eso es en punta para trabajar en el futuro, no es fácil, hay algunos intentos que se están haciendo en el MIT y presentan algunas facetas complicadas, y para los que crean todavía que esto no los afecta, les recuerdo el caso de lo que yo llamé la appmanía, o la epidemia de apps que se produjo a partir del mes de abril, fines de marzo, abril del 2020, cuando muchos desde el campo tecnológico dijeron las apps de contacto pueden ser la solución para evitar la propagación del virus, y entonces empezaron a inventar mecanismos de inteligencia artificial y conexión y recolección de datos que iban a centrales de los países, que después, como en el caso de Singapur, para darles un caso concreto, porque Singapur es mencionado como uno de los ejemplos positivos, la app de contacto que utilizó el gobierno de Singapur aclaraba que no iba a utilizar esos datos más allá de la detección de los contactos para advertirles que podían haber estado cerca de un positivo y que se hicieran los análisis correspondientes. Hace un mes atrás, el gobierno de Singapur informó que en realidad le había dado todos los datos a la policía y a la agencia de inteligencia del país. ¿Para qué? Para espiar ciudadanos, controlar ciudadanos, saber absolutamente todo, de dónde va, con quién habla, qué hace, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Lo más positivo en ese sentido, y se vincula con esto que vos decías de los que son los tecno-optimistas, o lo que es la línea de pensamiento de Shoshana Zuboff, por ejemplo, sobre capitalismo de vigilancia, o los que son los lulistas, es decir, los antitecnología. Una de las cosas que uno tiene que tener cuando se refiere a estas apps es, número uno, que las apps y los algoritmos y las herramientas de inteligencia artificial son herramientas. Hay algunas herramientas que son muy útiles para algunas cosas y son muy peligrosas o inútiles para otras. Si yo quiero hacer una tortilla, un batidor me sirve, pero un martillo difícilmente me sirva para hacer una tortilla o para batir unos huevos. En cambio me puede servir para clavar un clavo. Bueno, si nosotros pensamos que el martillo
es la herramienta que soluciona cualquier problema que tenga la humanidad, tenemos un problema. Porque esa herramienta sirve para algunas cosas y no sirve para otras, o es peligrosa utilizada, por ejemplo, como un arma para atacar. Y eso pasa con los algoritmos. Y en el caso de la utilización de los algoritmos y la inteligencia artificial para las apps, hubo una cuestión muy interesante donde fueron precisamente las compañías tecnológicas las que se pusieron de acuerdo, Google y Apple, que son las madres, digamos, de los dos sistemas de telefonía predominantes, se pusieron de acuerdo para generar una API. Una API es, y yo no soy técnica en esto, lo explico lo más sencillo que se puede, una API es un soporte tecnológico donde se cuelgan las apps que nosotros bajamos a nuestros teléfonos. Y diseñaron una que podía conectar los teléfonos Android con los iPhone. Para traspasarse la información a través del Bluetooth. Pero pusieron como condición para dar esa tecnología a los distintos países que el registro de la información sobre la salud, la fiebre, los antecedentes, los lugares donde uno estaba, etcétera, solo quedara registrado en el teléfono de cada uno de nosotros que bajara la app, que no pudiera ser centralizada por el gobierno correspondiente y que se destruyera pasado el tiempo del contagio de cada uno de los contactos. Los gobiernos europeos adoptaron esa metodología. Ahora ya hay estudios que demuestran que las apps no han sido tan eficaces como se creyó en un momento que podían ser. El único gobierno que no aceptó fue el gobierno de Francia, que insistió con su app de centralización total de toda la información de todos los ciudadanos que bajaban la app en el Ministerio de Salud, y vaya a saber dónde más. La protección de los derechos individuales, de la privacidad y de la autonomía de las personas absolutamente en riesgo. Así que bueno, podríamos seguir hablando horas de esto. Yo sugiero, si están todos de acuerdo y tienen tiempo y disposición, si podemos continuar, porque es muy interesante en cada intervención, así como los puntos que inquietaban a Brenda y que en muchos casos comparto, la intervención luego de Delia que deja más puntos, así que yo, si ustedes son tan amables con su tiempo, seguiría un poco más. Sí, encantada, no hay problema. Bueno, yo también invitar a quienes quieran sumarse al privilegio que tengo en este momento, que es hacerle preguntas a Delia sobre los múltiples temas que va mencionando. Yo quería traer a colación, bueno, un comentario y una pregunta también. Un comentario, no vos lo mencionaste recién, en relación al lugar que opera el miedo de los ciudadanos en la cesión de sus derechos, por decirlo de alguna manera. Esto lo vimos previamente como en distintos momentos, ¿no? En gran medida en situaciones críticas, bueno, vinculadas con la inmigración en gran parte, o en algunos de los países europeos, la pérdida, o el miedo a la pérdida de la fuente de trabajo, y cómo eso hacía migrar decisiones políticas, decisiones electorales, decisiones de vida, de los ciudadanos, que implicaban dejar de mirar aspectos que hoy pensaríamos, o hubiéramos pensado en ese momento, que eran acuerdos consolidados, ¿no? Es decir, la vigencia del Estado de Derecho, el respeto irrestricto a los derechos humanos, digamos, la no discriminación, bueno, sobre todo en sociedades que de alguna manera eran parte del ejemplo que mirábamos, y con sus estados de bienestar todavía muy sólidos y fuertes. Y creo que la pandemia volvió a evidenciar esto, ya para animarnos a construir una tesis al respecto, ¿no? Algo insinuaste vos al decir que los ciudadanos, cuando tienen miedo, no están mirando las formas. Y eso creo que frente a un mundo, digamos, que obviamente tiene delante un conjunto de riesgos y retos globales, es una debilidad enorme para nuestros sistemas democráticos, porque efectivamente, digamos, la concentración del poder, si es acompañada de una respuesta eficaz a esos miedos que están puestos en escena, evita cuestionar, criticar o responder con fuerza a
a la pérdida de derechos. Y esto creo que lo vimos, digo, en carne propia en nuestro país cuando pocas voces se alzaron en defensa de esto, un derecho tan básico, tan clásico como es el de la libertad de circulación entre provincias, hasta que empezamos a ver aquellos primeros casos de situaciones paradigmáticas, dolorosas, excesivamente injustas, de familias que no podían despedirse, de jóvenes asesinados por salir a comer una pizza, ¿no? Digo, situaciones que permitieron iluminar hasta el caso hoy extremo que bien señalabas vos de Formosa. Y esto para mí es una preocupación sobre la que quienes creemos que la democracia tiene que ir en todas sus dimensiones, formal y sustancial, y que sigue siendo la mejor respuesta que tenemos frente a los desafíos que tenemos, bueno, hay que pensarlo, ¿no? Es decir, hay que pensar cómo logramos, cómo construimos de alguna manera una mayor fortaleza de nuestras democracias desde la visión de cada uno de los individuos. Y allí vos tocaste un tema central que tiene que ver con, bueno, lo que en algún momento también Nino denominaba la anomia boba, ¿no? Esta cosa del incumplimiento de normas en nuestro país y cómo eso socava, digo, más allá de los partidos, más allá de los momentos históricos, socava también nuestra frágil institucionalidad. Esto digo como un punto para conocer para profundizar un poco tu mirada, que algo dijiste recién. Y lo segundo, y que es previo, digamos, a la inteligencia artificial, a cuestionarnos todos estos aspectos que vos bien señalabas, digo, la pregunta anterior, que es una fase que yo creo que Argentina todavía tiene que explorar con mucha fuerza, que es cómo logramos que las decisiones de políticas públicas estén basadas en evidencia científica. Que creo que, bueno, ahí obviamente venimos trabajando en el Congreso en distintas iniciativas, hay parlamentos en el mundo que tienen sus oficinas de ciencia y tecnología que sirven y nutren para la toma de decisiones. Obviamente hay casos paradigmáticos que tienen que ver con situaciones donde se vincula o colisiona con la bioética, u otros aspectos, pero también hay casos más palpables donde poder darle un lugar a la evidencia científica en la toma de decisiones, no digo excluyente ni exclusivo, sino un lugar para fundamentar desde ahí las posiciones públicas, ayudaría a que sean mejores. Y un caso, decía, fue el del cierre de las escuelas. El mundo venía mostrando mucha evidencia científica en torno a la propagación o no del COVID y el rol de los niños y de las niñas en ello, y cómo a veces en el debate público está ausente la consideración de la evidencia científica para fundamentar posiciones. Entonces, acá también pensar, digo, es un paso previo a discutir la inteligencia artificial, pero sí a cómo hacemos, porque eso también tiene que ver con transparentar la toma de decisiones, con explicitar las razones en las que se fundamentan las decisiones, y ver si de ahí podemos construir puntos en común, ¿no? Es decir, y vuelvo a donde arranqué, hablábamos, por ejemplo, de las dimensiones de género. Cada vez que a mí me invitan a una conversación para hablar de las desigualdades en materia de género, arranco por los datos, porque los datos ayudan a romper los prejuicios y los mitos, los lentes de los que estamos mirando, las creencias de lo que nos costó o no nos costó, para ver cuál es el mapa objetivo, ¿no? Cuántas mujeres hay sentadas en los espacios de decisión. Y me parece que eso, bueno, es una práctica que todavía no está lo suficientemente valorada y arraigada en nuestra cultura política, mucho menos en la del Congreso, y en ocasiones tampoco en los ejecutivos. Entonces, preguntar, digo, cómo estos dos aspectos pueden ir en paralelo: el fortalecimiento de la cosmovisión, de la concepción democrática de los ciudadanos, digamos, como actores fundamentales para defender la institucionalidad democrática más allá de las búsquedas de respuestas inmediatas a problemas complejos, y lo segundo, el rol que puede cumplir ahí la construcción de la evidencia científica para soportar mejores decisiones de políticas públicas.
Mira, lo primero, claramente se trata de la necesidad de construir ciudadanía. No hay democracia sin ciudadanos, y el ciudadano es aquel que es consciente de sus derechos, que los ejerce, que sabe que tiene deberes, que participa activamente, y eso se da de patadas con alguna cultura argentina del no te metas o del cambalache, donde da lo mismo ser derecho que traidor, ignorante profesor, y todo lo que aquella letra que yo usé como esquema de mi charla TED en Córdoba del año pasado, en noviembre, en medio del COVID y de esta discusión, en esa cultura y con esa anomia que nos caracteriza, la construcción de ciudadanía es más difícil, pero esa es una tarea fundamental a futuro. Te cuento un caso. Hace años, trabajando en cultura democrática, yo usaba un ejemplo en otros países a raíz de uno de los mundiales de básquet. En Argentina había una propaganda a raíz del mundial de básquet que decía: cuando Argentina juega, las reglas cambian. Vale pegarle con el alma. Lo del alma estaba muy bien, pero el mensaje era que porque jugábamos nosotros, las reglas cambiaban. Yo llevaba la propaganda de una compañía muy importante internacional, sacaba el nombre de Argentina y ponía todos los que competían en ese mundial y les decía: ¿en qué país creen ustedes que se está usando esto? Por supuesto, cuando lo mostraba en Alemania, a nadie se le ocurría decir: cuando Alemania juega, las reglas cambian, porque precisamente por su terrible historia aprendieron que eso no es así, y tiene que ver con esta construcción de ciudadanía que yo mencionaba, y la reconstrucción del consenso, de consensos valorativos básicos. ¿Qué está bien y qué está mal? En el Parlamento británico hace unos 20 años atrás hubo un gran escándalo de corrupción, y por supuesto que se hizo, se formó una comisión, una famosa comisión que dio lugar a la primera ley de ética pública en el Reino Unido, que estaba presidida por Lord Nolan. Lo primero que hizo la comisión, y yo no tuve ocasión de conocerlo, pero debía ser un tipo muy vivo, fue hacer una encuesta entre los parlamentarios, preguntando cosas muy sencillas para contestar por sí o por no, por está bien o está mal. Por ejemplo, ¿está bien pasarle al Parlamento británico la cuenta del jardinero de su cuñado? ¿Sí o no? ¿Está bien utilizar el Westminster, o sea, la sede del Parlamento, para fiestas privadas organizadas para su familia? ¿Está bien o está mal? Etcétera, etcétera. Cuando terminó, y de esa comisión Nolan surge lo que después es casi siempre el artículo 2 de la Ley de Ética Pública, son deberes de los funcionarios, aquellos 10 principios base. La carta que Lord Nolan le envía al primer ministro, en la primera hoja, tercer párrafo más o menos, dice: señor primer ministro, hemos descubierto que el problema central es que los parlamentarios británicos, y estoy hablando de una democracia consolidada si las hay, no tienen claro lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, le recomendamos hacer una ley reforzando las cosas más elementales que parecen de perogrullo, pero que hay que ponerlas y hay que darle fuerza de ley. ¿Por qué? Porque ya no basta la moral pública o la ética para reforzar esos valores. Yo soy bastante más grande que los que están por acá, y recuerdo que cuando iba a la escuela secundaria había una materia que se llamaba Educación Democrática, y en segundo año la materia trataba de las virtudes republicanas. Había un famoso libro de Suretti Peñalosa, que era como el manual de oro de educación democrática, donde hablaba en un capítulo de virtudes republicanas: poder limitado, de rendir cuentas, responsabilidad de los funcionarios. Pero eso no estaba en la ley, eso estaba en las virtudes, en los valores que construían la república. Cuando los países dejan de respetar esos valores, la respuesta inmediata, y esto es universal, es juridizar ese aspecto de los valores o virtudes, para usar una terminología más clásica, y los transforman en ley y le dan la fuerza del derecho para imponer la honestidad. Usted tiene que ser honesto, caramba.
pero si eso está en la base de la convivencia civilizada. Pero como no está tan claro para muchos, entonces lo ponemos en la ley, ponemos tribunales, creamos las oficinas anticorrupción para prevenir, reforzar y transparentar. Eso en cuanto a la construcción de ciudadanía, y en una ciudadanía sólida y firme, hay cosas que no se aceptan, porque van más allá de lo aceptable, y hay un mecanismo útiles para que la ciudadanía se exprese y reclame lo que tenga que reclamar. En cuanto a decisiones basadas en datos, esto me hace acordar a otra cosa que violó claramente la Constitución Nacional y las constituciones provinciales durante el COVID, y me parece que sigue en el camino, que son los famosos COEs. Los comités de emergencia, o como se llamen, pasaron a ser los COEs. Los COEs estaban por encima del gobernador, del presidente, de los ministros, del parlamento. Estos señores que nadie sabía quiénes eran, porque en muchos países ni siquiera se sabía quiénes eran, decidían supuestamente sobre bases de conocimiento científico y datos. Pueden haber tenido datos correctos, hay gente de prestigio que ha estado en los COEs, también hemos tenido el caso en Córdoba de alguien que era un estudiante de medicina y estaba en el COE, y ese señor tomaba algunas decisiones, aunque nos parezca un horror, eso pasó en nuestra provincia. Estos COEs tenían un sesgo epidemiológico, que fue uno de los errores en países como Argentina, porque la emergencia no es solo una emergencia sanitaria, es una emergencia económica, social, educacional, económica, además de una emergencia sanitaria, y urbanística también, y ese es uno de los temas, de los grandes temas que las sociedades están ya empezando a discutir, y nosotros vamos a discutir tarde, pero que presenta además un aspecto de riesgo de corrupción muy alto, que es todo lo que va a ser la planificación urbana y la rezonificación, una vez que esto termine y hayamos adoptado nuevos mecanismos de trabajo, que sea muy relativo al home working, o que impida o directamente se haya comprobado que es más barato, más productivo, que cada uno esté en su lugar. Va a haber lugares absolutamente vacíos en las ciudades. La City de Londres está ya estudiando el tema. Los que conocen Londres saben, el espacio de la City es el lugar bancario de Londres, con edificios monumentales de solo oficinas, con un sistema de sostén de esas oficinas, que por supuesto ahora está desechado, porque la gente no está en las oficinas, los edificios están vacíos, y obviamente ¿quién va a comer en los lugares que ofrecen comida? ¿Quién ofrece los servicios que requerían todos esos ciudadanos que convergían en la ciudad? Ese es un tema central para el futuro, que no se está viendo, como no se vio el tema de las vacunas en abril, cuando muchos empezamos a decir, atención, que las vacunas son un problema. Desde el principio hasta lo que se llama la última milla, la milla de la distribución, donde nosotros hemos tenido el problema del COVID. Volviendo a los datos sobre los que después se va a construir una política, tienen que ser datos confiables. Y ese es uno de nuestros problemas en Argentina. Nosotros no tenemos datos confiables. Y en la medida en que no tengamos datos confiables, cualquiera que diga que basa su política en datos, tiene un trabajo enorme para demostrar que los datos son confiables y generar el impacto social que eso puede tener. Y si ciegamente confía en datos que no son confiables, las decisiones políticas que va a tomar van a ser erróneas. Y los perjudicados vamos a ser todos los ciudadanos. Así que ahí tenemos un problema central, que tiene que ver otra vez con esta reconstrucción mejor, y ese fue mi tema el día jueves pasado cuando cerró la OCDE su foro internacional. La necesidad de reconstruir la confianza en nuestras sociedades, no solo la confianza en las instituciones, cosa que es fundamental para que esas instituciones se fortalezcan. Instituciones que han dejado vacante su espacio,
no haciendo lo que tenían que hacer, no pueden pretender que la ciudadanía confíe en ellas. Me refiero, por ejemplo, a la Auditoría General de la Nación, que cuando la sociedad civil, Poder Ciudadano y otras organizaciones le reclamó que controlara los gastos COVID en forma concomitante, como se hace en otros países, la respuesta fue: el plan de la auditoría fue aprobado por el Congreso a fines del año 2019 y el plan no se puede tocar. En medio de una situación mundial donde todo se había trastocado y todo era incertidumbre y todos habíamos tenido que adaptarnos, la Auditoría General de la Nación no podía cambiar su plan maravilloso y va a controlar, pero va a controlar tarde. Volviendo a esto de los datos, yo decía, nosotros tenemos que reconstruir la confianza en las instituciones y nuestra confianza interpersonal. Todos ustedes habrán leído o visto muchas veces que se habla del latino barómetro, y lo mismo los barómetros europeos, o el barómetro asiático, o el africano, que muestran cómo los partidos políticos son el último orejón del tarro en materia de instituciones, no generan confianza, los congresos un poquito más, los ejecutivos un poquitito más, pero siempre al final de la cola. Mucha gente no sigue leyendo el cuadro, o el cuadro está solo enfocado en eso. En Latinoamérica y en muchos otros países del mundo hay un rubro que todavía genera menor confianza que la poca confianza que generan los partidos políticos, y es la confianza interpersonal, la confianza en el otro. Y esa confianza es central si es que tenemos en mente salir de esto mejor de lo que llegamos a la emergencia, y construir algo que solo se puede reconstruir con acción colectiva, y la acción colectiva no va a funcionar si no reconstruimos la confianza, y esa confianza tiene que reconstruirse sobre la base de revalorizar o de priorizar el valor de la verdad, porque estamos en una época que ya había empezado antes del COVID y lo ha hecho todavía más difícil, de fake news, deep fake, falta de información o de información falsa circulando. Entonces, en ese contexto es muy difícil reconstruir la confianza en las instituciones, la confianza en los datos, la confianza en nuestros vecinos, para poder salir adelante todos juntos. En fin, son muchos problemas. Yo creo que se puede, pero tenemos que trabajar todos al unísono. Bueno, muchas gracias, Delia, de mi parte. La verdad que quiero decirlo también, el trabajo que hacen ustedes, que has hecho a lo largo de tu carrera en distintos espacios de la sociedad civil, bueno, obviamente Transparencia Internacional, pero Poder Ciudadano, digo, todos contribuyen enormemente, sino a transformar, a tensionar los espacios públicos para que caminen hacia esa transformación. En el Congreso hay un gran camino recorrido, no hasta donde quisiéramos, pero desde el punto de vista primero, desde el ejemplo, ¿no? Buscar que los legisladores y las legisladoras podamos ascribir a la figura del legislador transparente y ser los primeros en mostrar los datos, ¿no? Es decir, volcar en las páginas del Congreso cuestiones tan obvias como las declaraciones juradas, que estén accesibles, pero también los recibos, pero también las agendas, entender que incluso el uso del tiempo y con quienes nos reunimos es parte de esa información que los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a tener. Y en eso han contribuido enormemente las coaliciones que se han conformado de organizaciones de la sociedad civil, y ha habido ahí un aporte enorme. También obviamente en proyectos que están a la espera de ser discutidos, de que el viento sople en la dirección correcta para tratar de lograr que demos un salto en la calidad institucional de nuestros países, que ayuden a su fortalecimiento, al fortalecimiento de las instituciones de la democracia desde mayor transparencia, ¿no? Bueno, ahí hemos presentado también, siguiendo gran parte de las recomendaciones de transparencia, un proyecto vinculado con obra pública, con participación ciudadana, con los pactos de integridad, es decir, herramientas
que rompan un poco la opacidad del Estado, discusiones sobre ficha limpia, sobre la ley, sobre los fueros, sobre la ley de viáticos, bueno, algunos de los tantos debates que también buscan que desde el ejemplo empecemos a cambiar esa cultura democrática y que realmente podamos reconstruir desde ahí la confianza pública, pero plenamente de acuerdo en tu aporte y en tu punto, que me parece muy interesante, que la confianza con el otro, con nuestro conciudadano, es clave para cualquier cosa que querramos hacer después. De mi parte, un enorme agradecimiento, seguramente seguirá con la moderación, pero agradecerte entonces por iluminar desde el compromiso y el trabajo la posibilidad de que transformemos las instituciones y por este privilegio de esta conversación que nos ha permitido conocer en profundidad gran parte de los temas en los que venís trabajando. Muchas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer. Bueno, yo creo que podríamos ir cerrando, creo que todos nos quedamos con ganas de escuchar mucho tiempo más, porque cada vez que intervienen, tanto la doctora Delia como la diputada Brenda Austin, surgen más puntos para conversar, para profundizar, nos quedan muchas cosas dando vuelta, pero bueno, quiero dar una buena noticia para todas las personas que nos han acompañado hoy y a todas las que van a poder acceder a la grabación y que no han podido estar presentes, que esto es también un poco una excusa porque esta revinculación y este contacto es para seguir pensando en nuevos proyectos. Con lo cual, espero que también sea una buena noticia para las personas a quienes hemos convocado como protagonistas hoy, porque esto no queda solamente circunscripto a esta generosa conversación que realmente es muy nutritiva, sino que es una instancia para pensar nuevos proyectos. De hecho, es lo que ha ido sucediendo con anteriores encuentros, y nos van, digamos, nutriendo ustedes con sus aportes sobre la generación de nuevos temas de debate y de interés para todos. Así que bueno, muchísimas gracias, Delia, por tu tiempo, por tu pasión, por tu tonada, que la verdad es que nos hace sentir muy vívido esto que vos planteabas, de que siempre es tu alma mater y que la convocatoria para estar en Córdoba es algo que inmediatamente te llevó a participar con todo gusto. Y gracias, Brenda Austin, que te tenemos más cerca, y que sos una activa militante por todas las causas democráticas. Así que bueno, por mi parte agradecerles a todas las personas que nos acompañaron, y en especial a Delia y a Brenda. Ha sido un placer, gracias a todos, y mucha suerte cada uno en lo que tiene que hacer para construir esta nueva realidad que sea mejor que la que hemos tenido hasta ahora. Ojalá hayamos aprendido todas las lecciones. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, verdaderamente fue un diálogo, no sé, que Delia fue iluminando muchísimas zonas que nos damos cuenta que están atravesadas por estos valores, estos problemas, y Delia y Brenda, que destapaba cada uno de estos rincones para que pudiera circular esa luz de la transparencia. Y me parece que no es casual, y también por eso me parece que está en nuestra agenda esto, que los ODS, en el círculo así, bueno, la agenda internacional, en los círculos superiores tenga esos dos objetivos, ¿no? El 16, las instituciones sólidas y la paz, y el 17, las alianzas. Me parece que eso es lo que mirar siempre con esta luz que atraviese, que dé transparencia, que ilumine, es lo que nos puede ayudar a cumplir esos otros objetivos que son más básicos, como el hambre cero, como la educación, la salud para todos, pero que si no tenemos confianza, si no trabajamos con los valores, la confianza, la verdad, no se llega. Así que muchísimas gracias por este diálogo profundo, y que haya tomado lugar acá en la Universidad Nacional de Córdoba, que creo que es una de las instituciones, la universidad en general en Latinoamérica, todavía tiene confianza, así que ojalá que sigamos generando ese espacio donde se puedan decir las cosas, llamar las cosas por su nombre.
Muchísimas gracias. Y gracias a toda la audiencia que estuvieron tan interesados hasta el final y con comentarios muy buenos para las disertantes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, un placer.